Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por este privilegio que tú nos concedes, del poder amanecer vivos y resucitar como siempre suelo decírtelo. Gracias por permitirnos donde recostar nuestra cabeza. Gracias por este milagro extraordinario de poder abrir nuestros ojos y poder declarar que tu misericordia, Padre amado, nos permite estar en pie. Tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por este honor que nosotros nos comprometemos, como dice el Salmo 92, a anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mientras haya mañana, anunciaremos tu misericordia. Mientras haya noche, anunciaremos tu fidelidad. Gracias por todos aquellos que escuchan estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos, mis amados hermanos. Precisamente hoy terminamos el estudio número 12 bajo el tema Si quieres salvar tu vida, la perderás. Dios ha venido ministrándonos de una manera extraordinaria y pienso que esta palabra es una palabra muy extraordinaria. Quienes la hayan aprovechado verán obviamente los resultados de obedecer este principio en su vida, en su familia. Así que el día de ayer yo me comprometí en mostrarle, después de explicarle lo que significa ser un discípulo del Señor basado en Lucas 14 del 25 al 27, porque estuvimos hablando de los dos beneficios de lo que es llevar la cruz. El primero fue Dios nos hace dignos y el segundo, el Señor nos hace discípulos. Y Lucas 14 del 25 al 27, el Señor nos explicó que nosotros debemos de establecer quién es primero. Un discípulo tiene que entender este principio, y no voy a hablar más de él porque obviamente el día de ayer hablamos, pero sí voy a hablar y nos quedamos en una pregunta: ¿cómo puede haber alguien después de entender a plenitud este beneficio? ¿Puede existir alguien que sea capaz de renunciar y decir yo no quiero ser discípulo de Jesús? Quizás no lo diga en una manera así abierta, pero después de leer esta historia usted se da cuenta que una manera implícita está el no quiero seguir por las decisiones que toma, porque los seres humanos somos muy dados a establecer nuestra propia espiritualidad, y diríamos como nuestro propio estandarte espiritual, y creemos que como escogemos lo que nos guste, lo que nos beneficie, y ya Dios va a estar satisfecho con eso. Pero no, se lo voy a comprobar bíblicamente. Mateo capítulo 19, el versículo 16 nos habla la historia de un joven rico que literalmente no quiso ser su discípulo. Mateo capítulo 19 del 16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Preste atención cómo comenzó esta conversa. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note lo que preguntó. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para tener vida eterna? Y lo bueno, cuando él se dirige maestro bueno, es decir, recuerde lo que yo les enseñé, los maestros, los rabinos de aquel entonces tenían sus seguidores y sus discípulos, y cada discípulo evidenciaba a qué maestro pertenecía por obedecer los principios y las enseñanzas de dicho maestro. Entonces el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Ya esto es una enseñanza extraordinaria, porque los rabinos de aquel entonces establecían como ciertas competencias. Ellos ampliaban sus filaterías, sus flecos, como quien dice, cada uno trataba de evidenciar externamente quién era el mejor maestro. Y el Señor con esta respuesta le dice: no. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno aquí es Dios.
Pero sin embargo el Señor le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo creo que cuando Jesús le dijo eso, él sí alegró, yo puedo imaginarme la sonrisa. Imagínese esa sonrisa, una boca abierta, pelando sus dientes y diciendo, y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, yo me río así porque es que a mí me gusta como ponerle el drama a lo que sucedió. Imagino respondiéndole con una sonrisa. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como quien dice, ¡guau! ¿Te sorprendí, no? Jesús, que conoce los corazones, no le dijo mentiroso, aquí no vengas a aparentarme, eso es falso, tú no guardas nada, sino que Jesús le dijo, él le dijo, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Se acuerda? Esta palabra sígueme es, sé mi discípulo. En una manera implícita no está la palabra discípulo, pero sígueme es ven y sé mi discípulo. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lucas 14 dice, el que no aborrece papá, mamá, hermanos, madre, hijo, mujer, hijos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, él había establecido que para él primero eran las riquezas. Y eran las riquezas las que se habían sentado en el trono de su corazón. Pero sin embargo, él le dio el lugar a las riquezas, pero sin embargo levantó su propio estandarte espiritual. Tomó algunos principios de la Escritura que son válidos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso matrimonio, vas a honrar a tu papá y a tu mamá y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, estableció su propio estandarte espiritual y dijo, pero Jesús a través de la respuesta le pegó un martillazo a todo ese estandarte que lo derrumbó y él decidió más bien, no, yo definitivamente no puedo ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es que los discípulos, mis amados hermanos, debe ser tal la entrega que deben incluso ser contados como muertos. Porque la Biblia, un discípulo debe llegar hasta el final. Y si no, mire la historia de cómo murieron todos los discípulos. Unos crucificados, otros mochados la cabeza, otros apedreados, otros atravesados con una lanza. Entonces, mire, porque un discípulo tiene que llegar hasta el final. Un discípulo de Jesús, cuando somos discípulos de Jesús, debemos entender a plenitud siempre Él debe ser nuestra prioridad. No importa todo lo que tengamos en nuestra vida, Él tiene que ser la prioridad. Lo que Dios le está diciendo a través de esta palabra es que a veces tenemos que tomar decisiones que quizás nos van a incomodar, que nos incomodarán, y sabemos que todos los que amamos a Dios, la vida del reino debe ser nuestra prioridad. Debe ser nuestra prioridad. No es tu casa, no es tu carro, no es tu mamá, no es tu papá, no son tus hijos. Dios debe ser la prioridad. Cuando aprendes eso, entiendes eso, entonces comienzas a hacer esos renunciamientos que muchos discípulos lo entendieron a cabalidad. Mire, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando lo que es tomar la cruz diariamente y ser ese discípulo, Pablo en Gálatas 2:20 dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
O sea, ya no vivo yo ya no vivo para establecer mis prioridades, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No, es lo que el reino de Dios dice. Ser un discípulo de Jesús y tomar la cruz es estar dispuesto a morir hasta el punto de seguir a Jesús. Es un llamado a la entrega absoluta, mis amados hermanos. Un llamado que se puede tornar sí difícil, pero la recompensa será inigualable. Tomar y seguir a Jesús, tomar la cruz y seguir a Jesús. Aunque las cosas se puedan tornar difíciles, hay momentos en que las cosas no salen bien, pero los verdaderos discípulos son evidenciados en medio de las pruebas, en medio de las adversidades de nuestro diario vivir. El apóstol Pablo habla acerca de lo que es morir cada día. Incluso él en 1 Corintios 15, del versículo 31 al 34, dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vuestra vergüenza lo digo. Pablo les está explicando aquí a los corintios porque había gente que no creía en la resurrección, y Pablo dice: yo fui perseguido, a mí me querían matar en Tesalónica, me querían matar en Iconio, en Listra, donde me apedrearon, en Antioquía, en Filipos, en Corinto, en Berea. Es más, los damasenos me querían matar y me tuvieron que sacar en una canasta, descolgar por un muro, por una ventana, me querían matar. O sea, yo todos los días estoy enfrentando esa persecución y he decidido morir por Cristo, porque entiendo que tengo que ser un discípulo del Señor y mi vida voy a dar por Él, porque yo quiero perder mi vida en el evangelio para salvarla. Pero hay quienes quieren más bien salvar su vida y terminan perdiéndola. O sea, cada día nosotros debemos de morir. Hay otro ejemplo extraordinario de cómo se muere cada día. Cuando Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos, Pedro dijo: no me lavarás a mí los pies. Y Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo: no, entonces no solo los pies, sino la mano, la cabeza, los pies, un baño completo. Y Jesús dijo: no. El que ya está limpio necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? La palabra dice en Éxodo 38:8, para unir este contexto: el lavacro o la fuente de bronce del tabernáculo fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí los sacerdotes se lavaban y obviamente los espejos reflejaban su propio yo. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: no necesitas sino lavarte los pies. O sea, debemos de lavarnos diariamente. Esto nos habla de ir diariamente al espejo de la palabra, porque en ella nos revela lo sucio que puede haber en nosotros. Como quien dice, una sola bañada en la cruz del Calvario, pero muchas lavaditas diarias, porque nos ensuciamos nuestros pies. Así que tenemos que entender que el alma se pierde o se gana aquí. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El discípulo solo puede encontrar la vida si la pierde, y solo puede vivir al morir. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.